estuvimos hablando acerca de los estudios bíblicos. Nuestra hermana Eufro acabó el estudio bíblico y estamos pensando pues cambiar un poco el tema de los estudios bíblicos. Y yo tengo ahí prometido, sobre todo a los estudiantes que vienen a los estudios bíblicos, dar el libro de Ezequiel, ¿sí? Pero hay algo que Dios me está demandando, y es que antes de haber hablado del libro de Ezequiel, que había mencionado que quería compartir esto, había hablado acerca de la economía del reino, o más bien había dicho que quería hacer un estudio acerca de la economía del reino, ¿ah? Y no de cualquier reino, sino del reino de Dios, ¿sí? Quizás no voy ni a hablar acerca de esto por el tiempo, pero esta mañana yo creo que he dormido 3 horas quizás esta noche, con una inquietud de mi corazón acerca de este tema, la economía del reino, ¿sí? Del reino de Dios. Entiendo que mientras nos vaya bien todo, pues casi que no nos interesa de saber acerca de la economía del reino. Pero creo que es tan importante para nuestras vidas y para la extensión del Evangelio que entendamos bien acerca de la economía del reino. Y la palabra de Dios nos trae tantas enseñanzas acerca del reino de Dios, ¿no? Las enseñanzas acerca del reino de Dios son tan profundas y que muchas veces nosotros lo tenemos ahí a un lado, ¿sí? Por el motivo que sea. Pero entiendo que en este tiempo Dios quiere preparar su iglesia para los tiempos que vienen. ¿Sí? He visto, por ejemplo, cuando Dios nos empezó a hablar en el 94 acerca de la acción social, y empezamos varios hermanos a trabajar en ello. En ese momento no había escasez en Barcelona ni en España. En el 94 era una época muy buena, donde la gente se ganaba bien la vida, y cuando Dios nos empezó a hablar acerca de esto, de involucrarnos en la obra social, yo me acuerdo que incluso hubo gente en la iglesia que se han enojado por eso. Primero que no éramos el gobierno, y luego que la iglesia no teníamos ninguna obligación de ayudar a la gente. Posiblemente hemos escuchado evangelios diferentes, o hemos escuchado el mismo evangelio y luego cada uno cogió lo que más le conviene. Sí, pero yo creo que cuando hablamos del evangelio del reino, de la economía del evangelio del reino, lo que queremos decir que no es lo que nos conviene, sino que es lo que Dios nos ordena. Porque a mi edad no me hace ninguna gracia, ¿sí? Con 70 años, tengo 70 años, ¿eh? Yo me pregunto a mí si es verdad, me miro al espejo y digo, bueno, sí, todavía salto y cargamos la furgoneta, descargamos, ¿no? Pero que a mí a los 70 años humanamente no haría mucha gracia de estar involucrado en todo esto. Y ahí mi ayudante Ángel también, sí, él es más, bueno, no vamos a decir la edad de él, lo dejamos ahí. Pero, hermanos, solamente sabe lo que es el amor al prójimo el que lo practica. Si no, es imposible. Porque la bendición de Dios es grande cuando nosotros nos podemos involucrar, ayudar a los demás.
El Evangelio no es un Evangelio a medias, ¿sí? El Evangelio es un Evangelio completo, ¿sí? Y yo creo en este Evangelio completo. Creo en un Evangelio de salvación, de liberación, ¿sí? Creo en un Evangelio que viene a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, ¿sí? Y hay cosas que Dios a veces nos demanda que no son fáciles. Pero hoy hablaba esto con mi señora, ella hablaba conmigo. Y doy gracias a Dios por eso. Eso no es una cosa mía, es del Señor. Pero que gracias a Dios estoy bien físicamente, ¿sí? Tengo fuerzas. Sé que hay mucha gente orando por mí para que el Señor renueve nuestras fuerzas y nos dé fuerzas, ¿sí? Y yo lo sé, lo agradezco esto, ¿no? Pero uno no tiene miedo de ponerse ahí a hacer lo que sea, porque Dios es el que nos da la fuerza. Así que yo estoy muy agradecido al Señor por la fuerza que Él me da, por la salud que Él me da. Gracias a Dios por todos los voluntarios en la obra social. Y damos gracias al Señor por la confianza, incluso que las instituciones como la Comunidad Europea, Banco de Alimentos, tienen en nosotros, el ayuntamiento, ¿no? Cuando nos envía gente, pues tenemos que estar agradecidos al Señor por esto. Estamos preparando un vídeo que, no sé, faltará poco ya para que lo tengamos, para que todos nos podamos dar cuenta realmente el trabajo de la iglesia. Porque a veces parece que lo que hacemos es nada más esto. Venimos el domingo, aquí estamos, y venimos el jueves o otro día a las reuniones de oración y nada más. Pero la iglesia sigue caminando, ¿sí? La iglesia sigue afectando al mundo, ¿sí? A la gente. Y si tuviera que esta mañana dar testimonio de los hermanos que están al frente del voluntariado, los testimonios que tenemos de la gente que viene aquí a este lugar para buscar ayuda. Así que damos gracias a Dios y Dios está obrando. Tengo algunos testimonios de hermanos que están colaborando en la obra social y algunos de ellos incluso han dado sus propias prendas a personas que vienen. Prendas de ropa, de vestir, ¿sí? ¿Sí? Y algunos, una hermana me decía, bueno, la palabra dice, tienes 2 capas, hay uno que la necesita, la otra, dásela. ¿Sí? Y así, ¿no es cierto? Pero claro, esto cuando lo escuchamos o lo leemos en la Biblia, dice, qué bonito que es eso, ¿no? No, Dios nos quiere involucrar en eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y el que te pide para correr 1 milla con él, corre 2, ¿sí? Si puedes, corre si puedes, ¿no? ¿Sí? Pero entiendo, hermanos, y quiero decir esto claramente, por lo menos en mi corazón, como uno de los pastores de la iglesia, esto es fundamental. La obra del Señor. Mire, recibía una información de una iglesia en Mozambique, ¿sí? Y es impresionante ver. Tengo una invitación para ir a Mozambique, ¿sí? No sé cuándo voy a ir, pero es mi sueño desde niño ir a África, ¿sí? Desde niño, ¿sí? Creo que Dios me va a permitir poder visitar algunos de estos países. Más a más, eran ex colonias portuguesas y una de las cosas que quiero ir ahí es orar y pedir perdón por lo que los portugueses hicimos en África. Algunas cosas buenas, pero la mayoría era sacarle había en África para traer a Portugal, ¿no? En aquella época. Así que hay muchas cosas de las cuales hay que pedir perdón. Y es
esta iglesia tiene una sola Biblia. ¿Sí? Ya son más de 1000 personas convertidas. Así que nadie falta a un estudio bíblico, porque es la única Biblia que tiene. ¿Sí? Es el pastor la lee y la gente la escucha. ¿Sí? Yo puse esto en el Facebook y hay un pastor de Reus que me dijo, ¿no podríamos ayudar a enviar Biblias allí? Le dije que sí. Y si Dios nos permite, vamos a hacer una colaboración para poder enviar Biblias en portugués a Mozambique. Pero que quiero decir que la obra de Dios es tan fuerte y es tan grande que demanda de nosotros. Ese que no es solamente creo que es lo principal, pero luego también el estar al lado de cada uno de aquellos que se convierten en medio de luchas, de persecución, de aflicción, pero ahí está la iglesia, ¿sí? Hermanos, de una forma ilusoria de que la iglesia no va a ser perseguida, nos equivocamos, porque Jesús mismo dijo que la iglesia sería perseguida por causa de su nombre, no por otras cosas, sino por causa. Se está llamando a esforzarnos, y es urgente que como iglesia podamos entender la economía del reino de Dios. Tenemos que prepararnos. Por eso decía, cuando empezamos en el 94, la gente decía que estábamos locos. ¿Para qué? Se nos hacía falta. A los pocos años, la necesidad. Ya acerca de esto, no quiero hacerme pesado, pero quiero decirles, hermanos, que es tiempo realmente de prepararnos. Vendrán tiempos difíciles, a que podamos ser más que vencedores. Así que entiendo que esto es fundamental, que como iglesia podamos esforzarnos y podamos cada vez integrarnos más juntos esa obra del Señor. Esto hay algo aquí que pero va bien, ¿no? No va bien, pero va bien. Entendemos, ¿sí? Qué bueno. Bueno, termino. Así que seguramente que el próximo domingo y 2 domingos yo quisiera dar un pequeño estudio sobre esto, la economía del reino. Hay hogares, hay familias que económicamente las cosas no están funcionando como debieron de funcionar, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta, pero como dice la Biblia, que a veces metemos las cosas en saco roto, ¿sí? Y creo que más de uno a veces puede decir, pero ¿cómo es que se va el dinero, no? Parece que hubiera un saco roto. A veces no es el saco, a veces son las manos y el corazón que está roto, no aguanta nada, ¿sí? Entonces, creo que el Señor nos quiere dar una enseñanza a todos, porque Dios quiere bendecir nuestras economías. Yo lo creo con todo mi corazón. No en una prosperidad de locura, ni mucho menos, sino en una prosperidad de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Y creo que, si Dios nos permite, el próximo domingo estaríamos hablando acerca de esto, y otro domingo más, y creo que va a ser una bendición. Ore por esto, y sobre todo lo que Dios le da,
póngalo en las manos del Señor. ¿Sí? Y el Señor nos va a seguir guardando y protegiendo. Amén.